Hermanos, el tema de esta hora es pecados que Dios aborrece. Pecados que Dios aborrece. Algo que debemos de tomar en cuenta, amados hermanos, es que cada uno de nosotros estamos aquí en este mundo preparándonos para poder estar con el Señor. Cada uno de nosotros estamos preparándonos día a día para poder estar ante la presencia del Señor. Y todos sabemos que tenemos una lucha grande, cada uno de nosotros. Una lucha tremenda en el cual es con nosotros mismos. Y eso es un gran problema, que día a día nosotros batallamos. El mismo apóstol Pablo decía en una de sus cartas que lo que él quiere hacer no lo hace y lo que no quiere, eso termina por hacerlo. El apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo sabe realmente que como seres humanos nosotros estamos propensos a caer de alguna u otra forma. Nadie aquí en este mundo, puede ser el más pastor que sea, va a decir que nunca ha pecado en contra de Dios. De alguna u otra forma lo ha hecho. Pero mientras estemos en este mundo, amados hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos en conocer más a Dios, en vivir más para Dios, en buscar más la presencia de Dios, en tratar de hacer la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí, para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. La pregunta no es si peco o no peco, no. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos al momento que nosotros pecamos? ¿Cómo reaccionamos al momento que cada uno de nosotros cometemos un pecado? ¿Será que ese pecado que cometemos, será que no nos molestan? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos gozosos o alegres cuando fallamos ante Dios, cuando pecamos ante Dios? ¿Cómo reaccionamos ante esos pecados que cada uno de nosotros cometemos? ¿Cuál es la reacción que tenemos nosotros ante aquellos pecados? ¿Será que ya nos hemos acostumbrado tanto a esos pecados que los pasamos por alto? Pensamos que está bien, que nada está mal, lo aceptamos en nuestra vida y muchas veces, siendo nosotros los culpables de haber cometido ese pecado, lo defendemos. Al llegar al punto de pensar que todo está bien. Y ese es un grave error. O tal vez de pronto, quizás nosotros al cometer ese pecado nos sentimos sucios, nos da asco de haberle fallado a Dios. Que día a día buscamos la presencia del Señor, ¿para qué? Para humillarnos ante Él y poder exponer el pecado que hemos cometido. Y así poder tener una nueva oportunidad de parte de Dios y poder levantarnos con más fuerza y ya no seguir en lo mismo. Por eso es importante, hermanos, pensar cómo está nuestra vida espiritual con el Señor. Cómo está nuestra relación con Dios. Porque si bien es cierto, podemos hacer muchas cosas, que está bien ante los ojos de Dios. Pero lo más fundamental, tenemos este dicho aquí en nuestro país, la educación viene ¿de dónde? De la casa. Tu relación con Dios debe venir de tu intimidad con el Señor, en tu casa. En tu casa. Porque podemos hacer muchas cosas, que está bien, no está mal. Pero ¿cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está esa relación que tienes con Dios? Porque podemos aparentar, y en eso somos bastante sabidos, en aparentar algo que no somos. Por eso es importante pensar en esta pregunta, amados hermanos. ¿Realmente aceptamos el pecado que cometemos? ¿O realmente sentimos asco ante lo que hemos hecho? La gente de afuera, la gente que no conoce al Señor, va a hacer y deshacer lo que bien le parece. A ellos les da igual si ellos pecan o no pecan, les da igual si ellos hacen o no hacen la voluntad de Dios, porque ellos anhelan eso, el pecar, el pecar, el pecar. Quizás por ignorancia no conocen el mensaje, quizás lo conocen, pero ellos siguen viviendo como quieren, le han dado la espalda a Dios. Pero el problema no son ellos directamente, sino nosotros, como pueblo de Dios o como hijos de Dios. ¿Cómo llevamos nuestra vida, nuestra relación con Dios? Más aún nosotros que somos hijos de Dios, debemos de reconocer cada uno cómo está nuestra relación ante Dios. ¿Por qué?
Porque a veces hacemos de menos el pecado que cometemos. Le damos menos importancia. Dije una mentira o hablé mal en contra de alguien o alguna otra cosa y pensamos, no fue nada. No fue nada, ya Dios me perdona. Pero realmente lo reconocemos que estuvo mal. Reconocemos que hemos pecado no muchas veces directamente en contra de alguien, sino es en contra de Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en su palabra que nosotros somos luz. Ustedes sean la luz. Y como luz hay que marcar la diferencia, hermano. Y si vamos un poco más atrás, podemos pensar cómo vivíamos antes. ¿De dónde el Señor nos sacó? Muchos del pecado, de la fornicación, muchos del adulterio, muchos de las drogas, muchos del alcohol. De algún pecado de eso el Señor nos ha sacado, ha tenido misericordia de nosotros. ¿Para qué? ¿Para vivir lo mismo? ¿Para seguir haciendo y deshaciendo como bien nos parece? ¿Para burlarnos de Dios? ¿O pensar que Dios no lo sabe? ¿O pensar que Dios no lo ve? Cada uno de nosotros sabe cómo está con el Señor. Cada uno de nosotros sabe cómo actúa ante los ojos de Dios. Nunca debemos olvidar que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, absolutamente lo aborrece, lo odia. Él lo odia. Verso 16 dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuántas veces escuchamos cierta palabra que dice que solamente Dios es amor? Dios es amor. Claro que sí, es amor, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. No debemos creer solamente esa parte de pensar que solamente Dios es amor, sino que también Él aborrece el pecado, aborrece con todo su ser cada pecado que hay en el mundo, que hay en el ser humano, cada pecado. Él no acepta excusas por el pecado. El pecado no es justificable ante su vista. Nosotros justificamos el pecado, le ponemos tamaño al pecado, si es blanco, si es negro, pensamos que no hay problema o pensamos que no somos tan malos quizás ante los ojos de Dios, pero el pecado es una abominación y una blasfemia ante su vista. Quizás no ante cada uno de vuestros propios ojos, pero ante los ojos de Dios. No sé, en el tiempo que yo trabajaba en una empresa, cada vez que el jefe salía, nosotros hacíamos lo que queríamos. Cuando el jefe llegaba, ahí poníamos atención y nos poníamos pila a hacer las cosas porque llegó el jefe. Pero acá no sucede lo mismo con Dios. Dios lo sabe, Dios lo ve todo. No podemos actuar de esa forma con Dios. Es que Dios no me está viendo. Dios ya lo sabe. Es que Dios no está aquí en este espacio. Dios ya lo sabe. Todo lo sabe Dios. Dios aborrece los pecados. ¿Por qué? Porque Él es santo. Santo, santo. En Cristo Jesús somos santificados, pero aún así Jesús dijo que seamos santos también. Y santo quiere decir apartado para Dios, vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a lo que Dios ha dicho. Entonces, por eso, porque el Señor es santo, Él no acepta ningún pecado. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tener la misma actitud que tiene Dios con el pecado. No acogerlo, no abrazarlo, no mimarlo, sino aborrecerlo, odiarlo, detestarlo, no minimizando la actitud del pecado, sino aborrecerlo, porque si permitimos ese pecado, hermanos, el final va a ser la muerte. Por tanto, la paga del pecado es la muerte. Y quizás muy aparte de la muerte física, pero tu muerte espiritual. Ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no te place nada de las cosas de Dios,
decides hacer lo que tú quieres porque todo ya encuentras aburrido. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa del pecado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? Necesitamos pensar realmente que esos pecados son malos. Esos pecados son tan malos y que son peores y dañinos para nuestra vida espiritual, incluso para nuestra propia vida física. Necesitamos aborrecerlos y no aceptarlos. Aborrecer el pecado. Muchas veces somos nosotros aquellos legalistas que señalan el pecado de otra persona, pero no nos damos cuenta de nuestro propio pecado. No nos damos cuenta de nosotros mismos, cómo estamos con Dios, y que ese pecado que tenemos nos hace ver más culpable que aquella persona que también peca. Porque es fácil señalar, decir, esa persona es drogadicta, esa persona es tal. Pero nosotros también participamos en eso, porque no lo reconocemos. Jesús dijo, ¿cómo puedes sacar la paja del ojo de tu hermano si no sacas la propia viga que está en tu propio ojo? Examínate, examinémonos. ¿Cómo estamos de verdad con el Señor? Para poder sacar primero nuestra propia viga, para sacar la paja del otro hermano. Aquí en el verso 16 encontramos dos palabras, dos verbos que se mencionan aquí. La primera es aborrece y la segunda palabra es abomina. Dios no quiere saber nada, absolutamente nada del pecado. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de pensar lo mismo, no saber nada del pecado. Aquí Salomón ha establecido o ha detallado algunos pecados de los cuales Dios aborrece. Y Salomón va a ir mencionando. Y aquí en la lista encontramos verso 17, los ojos altivos. Los ojos altivos. En otras palabras, el orgullo. Dios aborrece el orgullo, el orgulloso, la orgullosa. Dios la aborrece. Quizás todos de nosotros como seres humanos luchamos con esa parte del orgullo porque no queremos ser menos que nadie, ¿sí? Queremos tener muchas veces siempre la razón, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, el orgullo es un pecado que Dios aborrece. Todos luchamos, todo. Pero sin embargo, mire, ¿qué es el orgullo? Es una persona orgullosa, altiva. Es orgullosa porque esa persona se cree más importante que las demás. No reconocen a Dios y ellos mismos se autoexaltan. El orgullo. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, miren lo que dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada persona o cada ser humano tiene un más alto concepto de sí mismo, de que debería tener. Pero eso no debe ser lo correcto ante los ojos de Dios. Porque así podemos pensar que las otras personas que están a nuestro alrededor son menos que nosotros y que nosotros somos más que ellos. Mucha gente piensa que porque ya tenemos a Cristo somos más que ellos. No. Nosotros también estábamos en la misma condición. Incluso puede haber creyentes que siguen en la misma condición. Y no debe de ser así. Entonces, esa es la persona orgullosa. ¿Y cómo podemos ver esa persona que es orgullosa? Podemos verla de la siguiente manera. En la manera en cual habla uno con el otro.
la manera en la cual piensa del uno y del otro, y muchas cosas más. Por eso es necesario, hermanos, no tener un concepto más alto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece al orgulloso o a los soberbios. El mismo Señor Jesús dijo claramente que al orgulloso el Señor lo mira de lejos, pero al humilde Él lo exalta. Y veamos qué dice el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. No lo digo yo. Dice Dios, dice su palabra. Proverbios 16:5. Proverbios 16, verso 5. Dice la palabra de Dios: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. No quedará impune. Otro proverbio más que podemos ver es Proverbio 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? ¿Son qué? Son pecado. Son pecado. Son pecado. Dios aborrece, Dios lo odia. Tu orgullo o mi orgullo es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué será que el Señor ha permitido que el primer punto a tocar aquí sea el orgullo? Porque el orgullo es la base, el inicio, el comienzo para que vengan más pecados. El orgullo es el comienzo de cualquier otro tipo de pecado. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y ahí mismo Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. Pensemos, hermanos, cómo nos demostramos ante otra persona. Cómo dialogamos con otra persona. Cómo llevamos nuestra vida diaria con las personas que nos rodean. Puede ser nuestra familia, puede ser en la escuela, puede ser en cualquier lugar donde estemos, incluso hasta aquí en la congregación. ¿Cómo tratamos a las otras personas? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Será que tratamos a esas personas como personas importantes del mundo? ¿O será que tratamos a esas personas como una persona más cualquiera que debe de servirme y que debe de hacer lo que yo pida? ¿Cómo la tratamos? Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Mira lo que dice. Estimando cada uno a los demás como inferiores, como los menos, como los que no saben, como que solamente sirven para que hagan lo que yo digo. No, ¿qué dice la Escritura? Como superiores a Él mismo. Como superiores. Tratar a otros como superiores a nosotros mismos es totalmente lo opuesto que hace el mundo. El mundo no lo ve de esa forma. ¿Yo qué voy a tratar a esa persona, un mendigo, como superior a mí? No, yo soy un licenciado, yo soy un abogado. No, yo soy estudiado, soy más que esa persona. No, él es menos, yo soy más. Así lo piensa el mundo. Pero entre creyentes no debe ser así. En cierta ocasión iba Jesús
Y Jesús se enteró, percibió que los propios discípulos iban caminando y ellos habían hablado acerca de un tema, que quién era el mayor entre ellos. Y Jesús percibe ese tema y Jesús le dice, el que quiera ser mayor debe ser el que sirva, o el último, el que sirva. Jesús mismo lo dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Tenemos que pensar, hermanos, cómo estamos actuando. Pensemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos viviendo con las personas que nos rodean? ¿Cómo tratamos a las otras personas? ¿Cómo actuamos de verdad? ¿Estimamos a nuestros esposos como superior a nosotros? ¿Estimamos a nuestra esposa como superior a nosotros? ¿Estimamos a nuestros hijos como superior a nosotros? A tus padres también, a tus hermanos aquí en la congregación como superiores a ti. El problema, hermanos, es que aún no hemos entendido que debemos ser humildes. Jesús dijo, sed humildes y mansos de corazón. Humildes. ¿Qué nos faltaría? La humildad para reconocer que es el Señor que tuvo misericordia de nosotros y estamos donde estamos al haber Dios permitido que escuchemos su palabra. Al traernos ante su presencia, Él lo ha hecho. ¿Qué ha hecho usted? Nada. ¿Qué he hecho yo? Nada. ¿Merecemos algo? La muerte. Hay que ser humilde, aún en nuestra vida diaria, aún ante la presencia del Señor. Humilde, humildad. Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago capítulo 4, verso 6 dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿A quién resiste? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? ¿A los orgullosos? No, a los altivos, a los humildes. A los humildes. Tenemos que ser humildes ante la presencia de Dios y ante todo lo que nos rodean. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 dice, miren lo que hizo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se enalteció, se llenó de orgullo, fue altivo, porque Jesús podía hacerlo. Yo soy el Hijo de Dios, nadie me toque. No, que dice claramente, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Haciendo lo que él le daba la gana, siendo soberbio, siendo arrogante. No, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo de humildad, amados hermanos, que tenemos es Jesucristo, despojándose de todo, siendo Dios, despojándose de su gloria para obedecer a lo que el Padre le había mandado. Se humilló a sí mismo. Si Él es nuestro mayor ejemplo a seguir, ¿por qué no lo imitamos? ¿Por qué no somos humildes de corazón de verdad? ¿Por qué no venimos ante la presencia con humildad, reconociendo que no somos dignos de Él? Pero por eso es necesario saber que este pecado del orgullo es abominable ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Examinémonos si día a día vivimos llenados de orgullo o que el orgullo invada todo nuestro ser, incluso hasta nuestra comunión con Dios. Porque podemos estar orando
Y la misma palabra de Dios nos enseña acerca de la oración del fariseo y el publicano. Podemos estar orando y, Señor, no soy como este, como aquello, como fulano, como este otro. No soy como eso, no. Pero el publicano, sin ni siquiera alzar su mirada al cielo, la vergüenza que uno siente al fallarle a Dios y al reconocer que no es digno de recibir nada del Señor. ¿Cómo vienes a Cristo? ¿O cómo vienes tú a adorar a Dios? ¿Cómo vienes? ¿Con orgullo o con humildad? ¿Cómo te conduces en tu vida diaria? Solo, hermano y hermana, usted lo sabe. Tenemos que humillarnos como Cristo se humilló por nosotros. Si queremos ser como Cristo, tenemos que ser humilde y manso. Tenemos que ser humilde y manso si queremos ser como Cristo. Y la misma palabra de Dios nos enseña que tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Día a día, día a día. No lo hacemos porque eso, lo que hagamos nos salva. No, ya somos salvos. Porque somos salvados por Cristo, lo hacemos. Porque ya tenemos esa salvación, lo hacemos. ¿Qué cosa? Hacer morir ese viejo yo, ese viejo hombre que no tiene que seguir existiendo. Cristo lo hizo, Cristo se humilló hasta la muerte. No podemos nosotros decir o pensar, no, yo me voy a humillar hasta cierto punto. No, ya no puedo más, yo no me humillo más de lo que yo establezco. No debe ser así. O me humillo o no me humillo. No hay más, no a medias, no cuando yo quiero. Es porque el Señor aborrece ese pecado en tu vida. Y el Señor quiere que tú seas la luz. ¿O por qué creen que vemos malos testimonios hoy en día en nuestra sociedad de muchos creyentes? Mucha gente que dice ser creyente, el orgullo, el ego, la altivez. La gente se queda impactada. ¿Qué va a venir a reunirse o qué va a querer saber de Dios? Porque ese pecado lo tiene dominado. Y cuando uno vive dominado del pecado, vive esclavo del pecado. Creo yo que Jesús ya nos hizo libre. Hermanos, a veces tenemos que sacrificar lo que nos gusta para bien a otros. El orgullo. Y solo así vamos a ir quitando poco a poco el orgullo de nuestras vidas. La pregunta sería, ¿lo vamos a hacer? ¿Vamos a sacrificar ese orgullo para glorificar a Dios? ¿O vamos a seguir pecando todavía, permitiendo que ese orgullo interrumpa nuestra relación con Dios y con toda la persona alrededor? Ese orgullo que Dios lo aborrece. El siguiente pecado en la lista dice la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. En otras palabras, la mentira. Dios aborrece no solamente el orgullo, sino también la mentira. La mentira, ¿qué es la mentira? Todo lo que no es verdad es mentira. Sea grande, sea pequeña, sea blanca, negra, café, celeste, rojo, el color que usted le ponga, es mentira. También es un pecado. Y en este pecado también somos descritos cada uno de nosotros, porque también nosotros también mentimos. Participamos de la mentira. Por muy pequeña que sea, mentimos. Mentimos. ¿Cuándo mentimos? Quizás decimos palabras falsas. ¿Cuándo mentimos? Cuando lastimamos a otras personas. ¿Cuándo mentimos? Cuando torcemos la verdad y también mentimos para evitar problemas. ¿Cuándo mentimos también? Para parecernos mejor que los demás. ¿Qué hacemos con eso? Lo escondemos. Al participar o al practicar este pecado de la mentira, ¿qué hacemos? Esconder nuestro pecado.
esconder nuestro pecado. Lo escondemos, pero Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque ese pecado también es una abominación ante sus ojos. Algo más práctico y que ustedes conocen es en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 3 al 5. Acuérdense en qué pasó con Satanás. 3 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La respuesta de la serpiente, ¿qué dice? Dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mentira ya la encontramos en el inicio, en el Génesis, que está descrito en la Biblia, por Satanás. Por Satanás. Y algo que nos lleva a pensar, hermanos, es que muchas veces tratamos de maquillar las cosas y no hablamos con la verdad. Maquillamos mintiendo y hacemos esa mentira un hábito diario. Ya lo hacemos parte de nuestra vida. Y ese es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque Satanás es mentiroso. Y no solamente es mentiroso, es el padre de la mentira. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Veamos qué dice Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8, verso 44, dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué habla mentira Satanás? Porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Eso lo dice la palabra de Dios. Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Es decir, hermano, que si usted lleva este hábito toda su vida, hay un problema tremendo en usted. Hay un gran problema. No quiere decir con esto que nosotros no podamos mentir. Quizás habrá ocasiones que sí, vamos a mentir. Habrá ocasiones, pero eso no debe ser parte de tu vida, de diariamente vivirlo, mentir y mentir y mentir y mentir y mentir. No, porque eso va reflejando de que si tú practicas este pecado que es abominable ante los ojos de Dios, solo significa que estás mal espiritualmente. Y quizá al que estás obedeciendo no es a Dios, sino al diablo, porque él es el padre de la mentira y Dios es la verdad. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? La mentira, hermano, es una característica del incrédulo y eso no debe tener parte en nosotros como hijos de Dios. Como dije, quizás podemos mentir en ocasiones, pero no debe ser constantemente. Debemos de evitar la mentira lo mayormente que se pueda y no vivir una vida caracterizada en una mentira constante. No tenemos por qué vivir así, tenemos que examinarnos realmente si estamos practicando este pecado de la mentira. La mentira viene del diablo. Y ese pecado simplemente no va a desaparecer así por así, sino cuando de verdad te humilles ante Dios y lo reconozcas. Es un gran pecado la mentira. Ahora, ese pecado de mentira no va a desaparecer. Quizás vemos en los niños que mienten y van creciendo y quizás desaparece. No. El detalle, hermanos, es que ese pecado
en nosotros como adultos antes ha sido mejorado. Mejoramos la mentira. La maquillamos de la mejor manera posible para que no afecte a nadie o para salir victoriosos. Somos actores para poder mentir. ¿Y cuál sería nuestra capacidad de mentir? Es esconder la verdad. No es que sentimos menos al mentir. Al contrario, sentimos mejor. Ya mentí una vez, fue bien, no pasó nada, nadie lo supo, sigo mintiendo. Ya lo hice algunas veces, no pasa nada, sigo mintiendo. ¿Y cuál es la solución a la mentira? Efesios 4, verso 25. Veamos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25. Dice lo siguiente: por lo cual, guardando la mentira, reteniendo la mentira, no. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tenemos que hacer con la mentira? Desecharla. Desecharla y hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Debemos de comprometernos a decir la verdad en cada situación. No importa si se venga el mundo contra nosotros, pero es indispensable para nuestra vida espiritual, para nuestra propia vida y nuestra comunión con los demás, hablar con la verdad. Con la verdad, sin importar los resultados que vengan. Mayor ejemplo, Cristo Jesús. Siguen los demás ejemplos, los apóstoles, los profetas, lo mataban por decir ¿qué? La mentira, no, por decir la verdad. Por decir la verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, veamos lo que dice, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice la palabra de Dios: el cual no hizo pecado, ni se halló en su boca, hablando de Cristo Jesús. Esa es la evidencia más grande que tenemos de Cristo Jesús. Estuvo entre pecadores, estuvo entre muchas personas que pecaban, que vivían en pecado, pero Jesús no cometió pecado. Se humilló, se mantuvo para glorificar al Señor. El gran ejemplo que nosotros podemos seguir. Ahora, el detalle, hermanos, es que si hay resultados cuando dejamos de mentir y comenzamos a decir la verdad, si hay resultados. Veamos lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 34. Salmo 34, versículo 12 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Serás tú que deseas vida o deseas muerte? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua. Guarda tu lengua. ¿Deseas vida? ¿Deseas bien de parte de Dios? Guarda tu lengua. Que no haya engaño en tus labios. Seguimos con el siguiente pecado que menciona Salomón. Y este pecado es el número 3. Las manos derramadoras de sangre. En otras palabras, el homicida. Dios aborrece el homicidio. Hoy en día, hermanos, vemos la situación en que vivimos, donde muchas personas se matan unos con otros, donde vienen los sicarios, donde vienen personas a atacar a gente inocente. Mucha gente muere. Mucha gente sin remordimiento mata, sin ningún dolor,
mujeres también embarazadas que desde ya, buenas a primeras, ¿qué hacen? Abortan. Vemos ya ese caso de personas que derraman sangre y sangre inocente. Estas personas aquí matan a propósito, derramando esa sangre. Y podemos pensar nosotros como creyentes o como hijos de Dios, vamos a pensar y decir, no, yo no he cogido un puñal o no he cogido un arma, no he matado a nadie, por lo tanto yo estoy libre de pecado. Quizás eres tú aquel que piensa de esa forma y por el hecho de que tú no lo hayas cometido con tus manos, dices que tú eres mejor o estás bien. Pero debemos de entender que ese pecado también se puede aplicar a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este tipo de matanza habla de una persona que tiene problemas con la ira. Tiene problemas con la ira. No puede controlarse, no controla su enojo. Y podemos preguntar, ¿tú tienes problema con la ira? Quizás sí, quizás no. ¿Te enojas con otras personas? La ira también es un pecado. La ira también es un paso al homicidio. Para matar a alguien hay que irarse, enojarse, llegar hasta el punto que lo sacan de su límite y hacer lo que va a hacer, a matar. A matar. ¿Te enojas con tu familia? ¿Te enojas con el pueblo de Dios? ¿Te enojas con todos los creyentes? ¿Te enojas con la gente de afuera? ¿Cómo controlas esa ira si no puedes controlarla? Mateo 5, vamos a ver lo que dice Mateo 5. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero miren lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es verdad que no habemos cometido o no has cometido pecado directamente con tu mano. Es muy verdad, muy cierto. Puedes que no lo hayas hecho. Pero, hermano, hermana, puedes haberlo maquinado. Puedes haberlo pensado ya en tu mente y en tu corazón sin haberlo hecho. Eso ya es pecado. Ante los ojos de Dios ya es pecado porque ya lo has maquinado. El mismo Señor Jesús dijo claramente que cuando un hombre ve a una mujer y la codicia, ya adulteró. No es preciso de que yo tenga ese encuentro con esa mujer, sino que yo ya la codicie y ya he pecado. Por lo tanto, si en tu corazón está lleno de ira, lleno de enojo en contra de tu hermano, es un pecado. Ya es pecado, ya lo estás matando prácticamente en tu mente y en tu corazón. Hemos podido ver que el padre de la mentira es Satanás, pero cuando actuamos como el diablo, actuamos con ira, enojo contra de otros. ¿Es así como estamos actuando? O cuando actuamos guiados por el mal, actuamos cuando aborrecemos a alguien con nuestra mente y nuestro corazón. Quizás es usted alguna de esas personas que actúan de esta forma. Y la pregunta es, ¿cómo matas tú con tu día a día? ¿Cómo tienes tus pensamientos claros realmente en saber que no vas a causar daño o ofender a tu prójimo o ofender a tu familia? ¿O a cuáles personas, hermanos, estamos matando con nuestra lengua? ¿A cuáles personas estamos matando con nuestra mente? Es necesario analizarlo. ¿Cuántas veces matamos día a día y a veces nos admiramos de que hay muchos muertos en varios países? Pero nosotros ya hemos matado y quizás peores que ellos. Es importante analizar, hermanos,
¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estamos actuando ante la presencia de Dios? ¿Cómo estamos matando a nuestra familia también? ¿Cómo estamos matando a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo? Incluso hasta a nuestros enemigos. ¿Estamos matando a todas esas personas? La única solución, hermanos, para este problema es el amor. El amor es lo opuesto de aborrecer a alguien. El amor. ¿Por qué sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos enseña. Y también nosotros somos testigos de haber recibido ese amor de parte de Dios a través de su Hijo o del sacrificio de Cristo Jesús. En 1 Corintios, todo el capítulo 13 lo puede leer. Es necesario y fundamental que el creyente, que el Hijo de Dios se conduzca con amor, con humildad, con misericordia. No solamente para agradar a Dios, sino también ser visto por los hombres. Es importante que el Hijo de Dios reconozca su humildad ante los ojos de Dios y que Dios sea glorificado y que a través de eso las personas que no conocen a Dios puedan glorificar al Señor. Por cómo te conduces. ¿Cuánta gente hoy en día al ver una pareja creyente o al ver una familia, muchos tienen envidia, una envidia sana, es decir, qué hermoso ver una familia entregada, caminando en el Señor. Yo también quisiera que mi familia esté así. Es algo hermoso de cómo halagar, porque uno anhela también que la familia junta esté en comunión, en relación con Dios. ¿Cómo vivimos para Dios? Podemos decir que amamos a muchas personas de labios para afuera, pero por dentro la estamos matando. Y nos pareciéramos quizás a los fariseos, de hipócritas. Al decir que amamos a Dios, o decir que amamos a nuestro prójimo, decir que amamos a nuestra familia, y por lo tanto queremos hacerla pedazos. Queremos destruirla con nuestra mente, con nuestra boca. El pecado en lista siguiente es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece el corazón que maquina. Aunque sabemos, hermanos, que el centro del problema está en el corazón del ser humano. Pero aquí en este contexto no vamos a referirnos directamente al corazón que tenemos interior, al que bombea sangre. No, ese bombea sangre nomás. Es el centro de nuestro ser. El problema está dentro de nosotros. Es el centro de nuestro ser en el cual permite o accede a pecar, a vivir, a practicar el pecado. Ese centro de nuestro ser es aquel que planea y el que maquina todo pensamiento inicuo para que esa persona pudiera hacer el mal. Es decir, hermanos, que una persona va a usar su mente y su pensamiento para mal y no para glorificar a Dios, no para honrar a Dios. Jesús sabía de estas cosas. Jesús lo había mencionado acerca del gran problema que hay en la humanidad, del gran problema que hay en el ser humano, que es interno, que es en su ser. Ese problema que solamente el Señor puede ayudarnos. Ese problema que el Señor solamente puede tratar, no es cualquier persona, sino Jesucristo. Jesús sabe que los pensamientos vienen de lo más profundo y que podemos haber cometido un gran pecado en maquinar pensamientos desagradables ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. ¿Cómo está nuestro ser? ¿O cómo está nuestro corazón? Para poderlo entender. ¿Cómo está ante los ojos de Dios?
Vivimos todo el día maquinando lo malo, querer hacer algo malo, quizás no en las cosas malas que hacen las personas de afuera, pero permitimos que nuestro corazón se contamine llenando de ira, de enojo, de ego, de orgullo, de altivez, de mentira, de cosas que no son agradables a Dios y que Dios lo ve como pecado, Dios lo aborrece. Mateo 15, 19, vamos a leerlo. Mateo 15, 19 dice la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué puede salir de tu corazón? No, hermano, yo no he matado a nadie con un cuchillo, con un arma. Pero salen los homicidios, de ahí lo planeas. Salen los adulterios, de ahí lo planeamos o lo planeas. Las fornicaciones, los hurtos, de ahí se planea. ¿Qué más? Los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto viene dentro del ser humano, de su corazón, de lo más profundo. Todo eso, y Jesús ya lo sabe, que hay ese gran problema, pero que es necesario darle solución. ¿Cómo piensas tu hermano en la vida diaria, en tu propia vida diaria? ¿Cómo tú piensas en tu corazón, en tu mente? ¿Son tus pensamientos realmente impuros ante los ojos de Dios? ¿O son tus pensamientos de bien, pensamientos de paz? Y la pregunta sería para todos: ¿por qué no planeamos juntos obedecer a Dios? Mientras la gente de afuera planea día a día en matar, en robar, quitarle la vida al otro, ¿por qué nosotros como congregación o como hijos de Dios, por qué no planeamos juntos acercarnos, obedecer a Dios, vivir una vida real, una vida genuina, que Dios sea glorificado de verdad, no una vida fingida? Fallamos, claro que sí, pero no podemos hacer de ese pecado una vida diaria, seguirlo practicando. ¿Qué necesitamos, hermano? Necesitamos disciplinar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos vayan direccionados por Dios, por su palabra, para que el enemigo no tenga acceso, y nuestros propios deseos tampoco tengan acceso a ¿qué? A pensar mal, a maquinar cosas malas, a vivir para lo que nuestra carne desea, anhela, o lo que el enemigo quiere que hagamos, sino que en nuestro corazón hayan pensamientos para animar a los hermanos, para enfocarnos en seguir avanzando y glorificando a Dios en todo lo que hagamos. Que esa fe sea manifestada en una fe real, genuina y sincera. Sigue diciendo el siguiente pecado en lista: los pies presurosos para correr al mal. Son aquellos pies, hermanos, que se apresuran a ejecutar ¿qué? Las intenciones que hay en el corazón. Y es algo interesante porque aquí Salomón menciona algunas partes de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, en el cual tenemos que poner enfoque, tenemos que enfocarnos en ver si usamos todas esas partes mencionadas para glorificar a Dios o no. ¿Por qué lo habrá dicho el Señor? Porque es fundamental de que nuestra mirada esté centrada en el Señor, de que nuestras manos estén centradas en hacer la voluntad de Dios, nuestros pies caminen para hacer la voluntad de Dios. Todo está conforme para agradar a Dios, pero nosotros no lo usamos. Es decir, es una atracción del pecado, pero muy lentos para obedecer a Dios. No debemos de tener pies para ir al mal, no debemos de tener pies para seguir practicando el pecado. Debemos de usar nuestros pies para glorificar a Dios. Romanos capítulo 10, verso 15, dice la palabra de Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian no el mal, sino las buenas nuevas. Para eso, cada uno de nosotros debe usar sus pies para llevar el mensaje, llevar el evangelio. Debemos de estar ansiosos para hacer el bien, no para hacer el mal. Debemos de estar ansiosos para compartir, para predicar la palabra de Dios. Mientras muchas personas corren, usan los pies para cosas malas, nosotros no. El Hijo de Dios no debe correr para el mal, ni para otras cosas, sino para ir ante la presencia de Dios, para humillarse ante la presencia de Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Para eso es necesario usar nuestros pies. Pregunta, ¿cómo usas tú tus pies espirituales? Hoy que conoces al Señor, ¿cómo estás usando tus pies? ¿Qué pasos estás dando? ¿Hacia dónde diriges esos pasos? ¿A caminar al cuento y al chisme? ¿A otras cosas que no conducen, no son agradables a Dios? ¿A dónde guías tus pies? ¿A predicar el evangelio, a animar a un hermano o a orar por un enfermo? ¿Para dónde guían tus pies? Solo tú lo sabes. Romanos 12:9. Dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hermanos, si Dios aborrece el pecado y si nosotros decimos ser hijos de Dios, también tenemos que aborrecerlo. El amor debe ser no fingido, no de labios para afuera. Debe ser real. Debe ser de verdad. Seguimos el siguiente listado. Dice la palabra de Dios, el testigo falso que habla mentiras, verso 19. El testigo falso que habla mentiras. ¿Quién es? Es una persona que da falso testimonio de otra persona, que provoca una ofensa en contra de Dios, hablando lo que no es, sabiendo que Dios aborrece la mentira, y podemos ver que aún esa persona sigue en la mentira. Y podemos ver, hermanos, que Dios permite que se mencione 2 veces esta palabra mentira. Verso 17, la lengua mentirosa. Y ahora en el verso 19, el testigo falso que habla mentiras. ¿Por qué se repite 2 veces esta palabra mentira? Porque es fundamental en la vida del creyente de que esas mentiras sean sacadas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y de andar en la verdad, en Cristo Jesús. Imitadme a mí, dijo Jesús. Andemos como Él anduvo. Si das falso testimonio, hermano, para protegerte a ti mismo o para lastimar a otra persona, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios aborrece claramente. Éxodo capítulo 20, verso 16, dice la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es un mandamiento ya dado por Dios. Proverbios 19, dice la palabra de Dios, el verso 5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El verso 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Perecerá. Te pregunto, ¿eres aquel que levanta falsos testimonios a otro hermano? ¿O en contra de otra persona? ¿En contra de tu familia? ¿En contra de las personas que te rodean? ¿En contra de tu prójimo? Marcos capítulo 12, verso 30 a 31. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. 31.
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos enseña Jesús. No busquemos hacer mal a las otras personas o a nuestro propio prójimo. No, busquemos a Dios primero. Busquemos su reino. Busquemos su justicia. No destruir o hablar falsas mentiras en contra de alguien. Dice el verso: y el que siembra discordia entre hermanos. La contienda, hermanos, podemos verla no solamente quizá en esta o en muchas congregaciones. Hoy en día este es el pan diario, la contienda, la disensión, la división. Esa solamente, hermanos, son señales de carnalidad. Cuando hay ese tipo de personas que solamente vienen con esa intención a dividir, a meter cizaña, a andar con cuento y chisme, con divisiones, todo eso hacen ver que esa persona realmente no anda en el espíritu, sino anda en la carne. Son personas que se dejan usar no por Dios para sembrar eso, sino por Satanás, para sembrar contiendas y discordia, la crítica. Porque el fin de ellos no es que la obra de Dios avance, sino que la obra de Dios se quede estancada. Ellos no quieren que avance el pueblo de Dios, que avance la obra de Dios, sino que haya conflicto. Porque ellos se sacian de eso. Porque quienes están escuchando no es a Dios, sino a Satanás. Esto proviene del maligno. Y eso, como hijos de Dios, debemos de considerarlo. Debemos de saber que no solamente nuestro orgullo o nuestras propias opiniones no permiten avanzar al pueblo de Dios, sino que también la persona que siembra discordia. Es un pecado adicional también que Dios aborrece. No es que yo aborrezco, es Dios quien aborrece estos pecados. Por eso, hermanos, debemos de reconocer, muy aparte de los pecados de las demás personas, nuestros propios pecados. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estamos realmente con el Señor? ¿Cuál es la solución, hermano? Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios capítulo 4, verso 3, dice la palabra de Dios: solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Estar atentos para guardarnos en paz, para estar todos en paz. Buscad la paz de Dios, dice la Escritura, y no solamente te quedes allí, síguela constantemente buscando la paz. Buscando la paz. Jesús dijo en una la bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores. Debemos de ser pacificadores, no solamente afuera, sino dentro de la congregación, de que todo se conduzca en paz. Porque esa paz no es nuestra, es la que proviene de Dios, la que nos da Dios para nosotros compartirla con ¿quién? Con los hermanos, con todos. Estar en paz con Dios y con los hombres. El creyente, el Hijo de Dios, debe de estar en paz. Debemos de esforzarnos para tener paz día a día a día. Hermanos, no somos llamados para sembrar discordias. No somos llamados para hacer mal dentro del pueblo de Dios. Debemos de examinarnos nosotros mismos cómo estamos, y si tenemos alguno de los pecados mencionados aquí en esta parte del día de hoy, en cada una de nuestras vidas tiene que haber algún problema. Si tenemos alguno de estos pecados, tiene que haber algún problema. Si aquí hay una persona que es incrédula y que todavía no conoce al Señor, la solución para esa persona es Cristo. Cristo está allí. Cristo te puede perdonar.
Necesitas creer en el Evangelio, necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Cristo está allí. Pero si realmente somos creyentes y estamos viviendo aún en estos pecados, hermanos, realmente quiere decir que nuestra comunión, nuestra relación con Dios está mal y que es necesario entender que esos pecados son abominables ante Dios, aborrecidos ante los ojos de Dios, y que cuando de verdad entendamos que eso aborrece a Dios, eso, hermanos, eso va a impulsarnos a que arrepentirnos y a buscar fuerzas, no en mí, sino en Dios. En Dios. Examinemos nuestra vida, hermanos. El Señor dice claramente en su palabra que en Cristo somos más que vencedores, que solamente en Cristo Jesús y con la ayuda de su Espíritu Santo podemos vencer estos pecados en los cuales batallamos, en los cuales luchamos constantemente. Pero necesitamos la ayuda del Señor para poder superar, para poder seguir adelante. Y que esa luz de Cristo Jesús sea la que brille en nosotros, para que otros puedan ver la luz de Cristo, no la nuestra. Y Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Sean hechos, sean de palabra, Dios sea glorificado, Dios se lleve la gloria. Por lo tanto, hermanos, examinémonos unos a otros. Amén.